Buenas compañeros y amigos de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de esta máquina, esta mini SAP Andiar, proceso de revestida, MMA, y vamos a hablar un poco del ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? En todas las máquinas está medido en 10 minutos de trabajo, donde 10 minutos sería el 100% del ciclo de trabajo. ¿Listo? Entonces, en todos los equipos vamos a encontrar esta tabla. Este equipo es 110-220, entonces hay dos tablitas donde nos da el ciclo de trabajo conectado a 110 voltios y el ciclo de trabajo a 220 voltios. Entonces, vamos, dice acá que a 90 amperios tiene un ciclo de trabajo del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que va a trabajar la máquina está diseñada para aguantarnos esos 90 amperios 2 minutos. Y la máquina a los 2 minutos puede que se aísle o se apague por recalentamiento, porque está diseñada para trabajar a 90 amperios, a 110 voltios, 90 amperios, que es el máximo, y va a trabajar 2 minutos. 2 minutos trabajando y entonces el resto de los 8 minutos van a estar descansando la máquina en refrigeración. Listo. A medida que vamos bajando el amperaje, va a ir subiendo el ciclo de trabajo, entonces va a operar mucho más rato la máquina. Ya con un 60% a 110 voltios, los que trabajamos de pronto con láminas y todo eso, la máquina no va a tener problema de trabajarla uno todo el día. Ahí es donde tenemos que saber en qué, cuando compremos una máquina de estas, qué uso le vamos a dar. Un uso muy pesado, pues ya vemos acá que a 110 no nos va a dar sino 90 amperios y nos va a trabajar 2 minutos. Listo. Y tenemos acá que a 40 amperios nos va a trabajar 100%, o sea que la máquina le podemos, a este amperaje le podemos dar todo siempre, sin descanso. Y la máquina va a trabajar súper bien, listo. Y acá tenemos el de 220. Acá aumenta un poquito porque ya va a estar conectado a 220 nuestra máquina, entonces nos va a dar más amperaje, pero está lo mismo. Tenemos a 130 voltios, a 220, este sería el máximo de amperaje. Y va a trabajar un 20%. ¿Qué quiere decir lo mismo? 2 minutos trabajando, si vamos a aplicar un 70-18 o un 60-13 octavo, pues vamos a tener que trabajar, si vamos a hacer muchos cordones, pues la máquina se nos va a recalentar al máximo de amperaje, listo. A medida que va bajando el amperaje, va subiendo el ciclo de trabajo. Entonces nos va a operar la máquina un poco más descansada y va a durar mucho tiempo. Eh, y ya en A220 tiene a 58 amperios, va a trabajar al 100%, o sea que la máquina a este amperaje le podemos todo el día normal, la máquina va a trabajar, nos va a trabajar bien. Entonces, vuelvo otra vez, el ciclo de trabajo, donde 10 minutos, está probado que 10 minutos es el 100%, listo, de la máquina. Entonces aquí va rebajando el porcentaje del ciclo de trabajo según el amperaje. ¿Qué quiere decir? Que estos 20% a 130 amperios nos va a sostener 130 amperios 2 minutos. La máquina nos las va a sostener siempre los 120 amperios y no va a haber problema en 2 minutos, pero la máquina debe descansar 8 y volver a arrancar y volver otra vez a hacer el proceso de soldadura si es necesario, listo. Entonces ahí está un poquito, ya alguna duda, me escriben en los comentarios y profundizamos más sobre el tema, listo. Esta máquina acá nos dice la parte interna que está de blanco, es cuando la tenemos conectada a 110 voltios, que aquí nos marca el 90, que sería el máximo de amperios, o también con el diámetro del electrodo. Acá vemos que 2 milímetros y 2.5. Y hay unos puntos 40 amperios, 65, entonces ya también podemos más o menos calibrar como queramos. Y la parte amarilla es cuando está conectada a 220 voltios. Aquí tenemos el máximo de amperios que son 130. Entonces ya vamos a pasar a la prueba. Vamos a ver qué tal lo hacen en materiales delgados. Vamos a trabajar, vamos a ensayarla con un 60-13 de 332. Vamos a ensayarla con un 60-13 de 1 octavo.
Vamos a ensayarla con un 60-11 de 1/8 y vamos a ensayarla con un 70-18 de 332. Entonces vamos a la prueba. Ya la voy a pasar a conectar y ya la ensayamos. Listo amigos, ya tenemos nuestra máquina conectada a 110 voltios. Lo tengo más o menos en el rango de 50 amperios y vamos a traer con un electrodo 6013 de 332, donde el amperaje promedio es de 50 a 80 amperios. Ya ahí cuadramos donde nos dé mejor, dependiendo del material a soldar. Y tenemos electrodo positivo y masa negativa. Más adelante vamos a hablar en otro video que soldaduras nos trabaja con las polaridad invertida y polaridad directa, listo. Entonces, pero hoy vamos a ensayar en la máquina, listo. Entonces lo tenemos promedio en 50 amperios. Vamos a ver qué tal lo hace. Vemos que el arranque es muy suave y lo tenemos promedio en 50 amperios. Vemos ahí un punto muy efectivo. Quedó muy bien aplicado nuestro punto. Podemos subir un poquito más de amperaje ya que estamos trabajando en un tubo calibre 18, 1.1 milímetros. Listo, vamos a tener un poco inclinada acá nuestra barra para iniciar porque vamos a hacer el avance dependiendo como seamos, si derechos o izquierdos. Listo, ya como ustedes se acomoden. Entonces vamos a hacer el avance así, vamos a tenerla un poco inclinada y vamos a hacer círculos. Podemos hacer círculos o podemos hacer látigo acá. Vamos a ir adelante, volvemos atrás, vamos adelante, volvemos atrás y así sucesivamente. Listo, vamos a hacer primero vamos a ir empezamos el arco, arrancamos el arco y vamos adelante, volvemos, vamos adelante, volvemos, vamos adelante, volvemos y vamos a avanzar rápido ya que el material es delgado. Entonces vamos. Listo, ahí acabamos de hacer un cordón. Cuando veamos que se nos hace una línea más clarita, y vimos que se pone el rojo, un color cereza, y se nos hace una línea como más clara, ahí quiere decir que nuestra soldadura no pegó los dos materiales y va a haber una fisura, listo, para que lo tengan ahí en cuenta. Lo tenemos a un amperaje promedio de 55 amperios y la máquina trabaja un poco alta. Pues estas máquinas dan un amperaje real. Ahí donde decimos, hay máquinas que no son como de muy buena calidad y no nos dan el amperaje real. Estas máquinas de marcas reconocidas, al tener unos procesos de calidad para poder salir al mercado, ellas nos ofrecen el amperaje real. Si es 50 amperios, nos va a trabajar a 50 amperios. Por eso a veces ensayamos otras máquinas, uy, esta máquina trabaja más alto, más bajito, pero es eso, nos dan un amperaje errado. Aquí vemos, nos vamos a limpiar acá con disco. Listo amigos, aquí acabamos de limpiar, se nos complicó un poquito a la hora de quitar nuestra escoria, ya que trabajé el equipo un poquito alto, pero mire que no nos rompió, no nos hizo agujeros en el tubo. Ya hace el avance, lo hice en un amperaje un poco alto, pero el avance muy rápido y mire como no nos quedó ni separaciones ni nada, un cordón aceptable. La máquina trabaja un arco muy estable. Ahora vamos a hacer otro por este lado y lo vamos a hacer circular. Vamos adelante, subimos a coger acá y bajamos y vamos a hacer círculos y lo vamos a hacer con un poquito menos de amperaje. Bueno, lo vamos a trabajar a 45 amperios. Vamos a hacer un movimiento circular, entonces vamos a ver qué tal lo hace en un calibre 18.
Vimos igual un arco muy estable, que hay que tener en cuenta, avanzar un poquito rápido porque pues el material es muy delgado. También lo podemos hacer por punteo. Ahí vemos que nos quedó un cordón muy bueno. Y estamos trabajando un calibre 18. Listo amigos, ya pasamos la máquina 220, vamos a ensayar este electrodo 6013 de 1/8. ¿Qué recomendación les doy? Cuando lo tengamos a 110 siempre trabajemos electrodos de 332, electrodos delgados. ¿Para qué? Para no ir a forzar nuestra máquina y que sea más fluido el trabajo. Ya aquí ya está 220, lo vamos a poner a promedio de 70 amperios. Vamos a ver qué tal le hace. Ya con este tipo de electro, como vamos a tener más amperaje, esto es un calibre 18, lo vamos a trabajar punteado, punto sobre punto. Ya vemos. Vemos un arranque de arco muy estable, muy fluido. La máquina trabaja excelente. El que la compró o la tiene ya, adquirió una muy buena máquina. Listo, ahí tenemos un cordón sobre puntos. Vemos que quedó muy parejo. En la escoria nos damos cuenta también qué tal nos quedó el trabajo. Un poco incrustada nuestra escoria, pero ya vemos que sale. Es un cordón aceptable, ya teniendo en cuenta que es un calibre delgado. Listo, entonces ahí vimos ya un cordón sobre puntos. Se ve muy bien el cordón y estamos trabajando a 70 amperios. Lo podemos subir más, pero pues ya esto es un calibre muy delgado. Preferiblemente soldarlo con un electrodo de 332, como vimos en esta prueba, que hasta nos aguantó hacer cordón. Si lo hiciéramos punto a punto también nos va a quedar muy bien. De pronto ya la práctica sería bueno. ¿Qué otra cosa? De pronto, ya que estamos acá en este material tan delgado, que ya vamos a pasar a trabajar material grueso, a ver cómo lo hace. ¿Qué otra opción podemos hacer? Si tenemos un material muy delgado, podemos hacer este tipo de rastrilleo. ¿Para qué hacemos eso? Para que nos coja un poquito de, como así decir, como de carne el material. Y se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de puntear. Nos va a aguantar muy bien el punto. Entonces, si es un material muy delgado, podemos hacer este truquito de rastrillar varias veces y entonces él nos va a agarrar unos punticos. Aquí vemos el rastrilleo y nos va a agarrar unos punticos donde nos va a evitar romper nuestra pieza. Listo. Un pequeño truco ahí, pues, para que lo tengan también en cuenta. Listo, vamos a proceder a hacer la prueba con 6011 de 1/8. Recomendación, esta soldadura es de penetración para materiales mucho más gruesos. Igualmente, podemos soldar láminas delgadas, pero ya con mucha práctica lo podemos hacer, ¿cierto? Pero esta es más recomendada para hacer en materiales más gruesos. La 6013 de 1/8 y de 332 es lo más recomendable para láminas delgadas.
pero la 6013 también nos sirve para materiales un poco más gruesos. Entonces vamos con un 6011, esto es penetración, y vamos a hacer la prueba igualmente acá en nuestra probetica en calibre 18 y vamos a ver qué tal lo hace. Como les digo, ya es de práctica. Debe saber, y esto es punteado, unos puntos ligeros. Y lo vamos a trabajar a 70 amperios. Vamos a ver qué tal lo hace, si tenemos que subir o bajar. Ya es de mucha práctica, pero vemos que sí se puede hacer. La máquina también, un arco muy estable. Y por aquí vemos un poco de perforación, pero es por lo mismo, porque es una soldadura de penetración. Y vamos a trabajar con amperajes más altos, ya que es de un octavo va a requerir subirle más amperaje, pero vimos que lo podemos hacer también. Ya es de práctica, pero lo recomendable es 6013 para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos a soldar, vamos a ensayar en un ángulo de un octavo, vamos a subir un poco más de amperaje a 80 amperes y vamos a ver qué tal lo hace. Siempre les recomiendo un pedazo de material que no vayamos a utilizar de chatarra para hacer nuestras pruebas. Tenemos 80 amperes o amperios y vamos a ver qué tal lo hace. Tenemos un arco muy fluido, incluso está muy alto. Podemos bajar un poco, lo podemos volver a 70. Vemos que la máquina trabaja muy fluido. ¿Qué pasa con esta soldadura? Esta soldadura es de penetración, la cual no nos va a dar un muy buen terminado, pero es saber para qué vamos a utilizar este tipo de soldadura, 6011, y saber qué tipo de trabajo vamos a hacer. Ya que esto es una soldadura de penetración, no nos va a dar pues un terminado muy óptimo. Pero lo que estamos haciendo son pruebas, vemos que queda bien la escamita. Y la máquina lo hace muy bien y estamos a 70 amperios promedio y el equipo conectado a 220. Entonces vamos a proceder, vamos a hacer una prueba más con 6013 y un octavo y vamos a ver, esta soldadura nos va a dar un muy buen terminado. Vamos a ver qué tal lo hace. Vemos, lo tenemos a 70 amperios. Vamos con un avance no tan rápido ni tampoco tan lento, un avance promedio. Estamos trabajando un electrodo 6013 de un octavo. Ahí vemos cómo nos quedó. Ya esperamos que enfríe un poco y procedemos a quitar la escoria. Vemos una escoria muy pareja. El equipo trabaja muy bueno. Es un arco muy estable. Aquí ya vimos un cordón de 6013, lo hizo excelente, no tenemos socavado. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? 6013 podemos soldar materiales delgados y materiales mucho más gruesos. Ya con 6011 es muy difícil soldar láminas delgadas, pero se puede hacer. Ya va como en la habilidad de cada persona que vaya adquiriendo con el tiempo, pero sí se puede hacer. Ya vimos que quedó un cordón muy bien aplicado. En un próximo video vamos a estar viendo de pronto problemas que pasan por poquitos amperajes. La idea del video de hoy es enseñarles y la máquina de SAP y qué electrodos podemos trabajar. Entonces ya vamos a pasar con el último electrodo, que va a ser un 7018 de 332.
y a 110 voltios. Ya lo pasamos a 110. Vamos a ver qué tal lo hace. Listo, vamos a ensayar el 7018 a 110 voltios a 70 amperios. Listo, vamos a hacer la prueba. Cordón y vamos a hacer círculos. Vamos con círculos. Vamos a dar estamos a 70 amperios. No vamos a hacer un arco largo. Vamos a tenerlo allá, tampoco con mucha fuerza al fondo, porque se nos van a hacer igualmente poros. Un promedio de 2 milímetros de levantado el electrodo en nuestro charco pues de fusión. Y vemos el arco muy fluido a 70 amperios. Terminamos. Y lo estamos haciendo en un ángulo de 1/8, por eso se recalienta tanto, y como lo hicimos con un avance lento, pues toca esperar un poco para que se enfríe para proceder a quitar nuestra escoria. Vamos a proceder a quitar nuestra escoria. Vemos que salió fácil. Igual nos quedó un cordón muy bien. Lo vemos ahí sin socavados. Uniforme. Entonces la máquina nos hace ese tipo de trabajos muy bien. Entonces que el video del día de hoy estaba enfocado en la máquina, en cómo trabajaba. En lo personal me parece excelente máquina. Yo la uso, le doy un trabajo muy suave porque yo la uso para trabajos externos de instalación. Entonces es muy ocasional cuando la uso. Entonces ustedes le pueden dar un trabajo más riguroso porque la máquina va a aguantar. Ya vimos que da unos cordones de 7018 buenos, 6013 buenos. Los que trabajan con tubería les va a trabajar todo el día sin ningún problema porque va a estar en amperajes bajos y el ciclo de trabajo se nos va a aumentar. Ya cuando vamos a hacer reparaciones con 7018, 6011, ya debemos tener en cuenta el tiempo de descanso de la máquina, si se nos llega a recalentar. Entonces amigos, en los próximos videos vamos a ver soldaduras ascendentes, vamos a ver problemas de pronto cuando tenemos muy poco amperaje o cuando tenemos demasiado amperaje, ya vamos a empezar a ver eso. Para los que están iniciando en el campo de la soldadura, vamos a ir subiendo a posiciones. En este caso estamos viendo pues posiciones planas, son posiciones muy sencillas, ya luego vamos a ver posiciones horizontales, verticales ascendentes y descendentes. Sobre cabeza, vamos a ir subiendo pues como el nivel, listo, para que vayan practicando. Espero el video les haya gustado, les sea de mucha utilidad. De pronto si se nos pasa algo, lo esperamos en los comentarios, nos digan, fallamos en esto. Bueno, lo que ustedes nos comenten está muy bien, lo vamos a aceptar y vamos a responder dudas. Esperamos preguntas. Entonces amigos, nos vemos en la próxima y espero nos apoyen en nuestro canal y se suscriban.